Bueno, aquí vamos nuevamente haciendo un telediario o un comunicado. Para los que son nuevos por aquí o por primera vez están viendo mis videos, básicamente me ha tomado bastantes años como reconstruir el propósito de esto que hago, pero siempre llego al mismo lugar. He explorado muchas razones, propósitos por los que aparentemente hago esto, pero siempre llego al mismo propósito, que es escucharme. Escucharme profunda, verdadera y honestamente. Hace mucho tiempo que vivo en autoterapia constante, hace mucho tiempo que realmente ya no voy a ningún terapeuta y lo hice por muchos años. No significa eso que de pronto a veces no busque guía. Lo que pasa es que siento que llegó un punto en mi vida donde gran parte de mis amigos ya son como terapeutas porque son personas que se navegan a sí mismas. Entonces, tengo muchos amigos con los que hablar es ir donde el terapeuta. Esto probablemente según tu paradigma puede que no concuerde, pero yo voy muchas millas adelante de muchos paradigmas que transité, los caminé, los honro, los respeto, pero ya quedaron atrás. Hice 8 semestres de psicología, estudié en una universidad completamente tradicional, ortodoxa. eh, Cognitivo-conductual era su enfoque. La psicología transpersonal era considerada como no muy importante, y yo sin darme cuenta caminaba hacia la psicología transpersonal, y ya luego caminé mucho más allá de la psicología transpersonal hasta encontrarme en un terreno completamente desconocido, e incluso para los maestros que me enseñaron en aquel momento en la universidad era pues pseudociencia, y eran cosas que en últimas no podían ser comprobadas por la ciencia. Y bueno, en la actualidad sabemos que Dios en sí mismo ni siquiera podemos comprobarlo con nuestra tecnología, porque nuestra tecnología realmente no es lo suficientemente avanzada como para comprobarlo. Sin embargo, nosotros mismos somos la tecnología, y quien empieza a despertar la conciencia de la conciencia en sí mismo, pues verifica, y es su propia herramienta de verificación de que Dios existe. No necesito ir a un laboratorio, no necesito ir a ningún científico ni buscar ningún método. En mí y en mí misma Dios existe, Dios es todo, Dios es en mí. Entonces, dicho esto, han habido varios temas rondando por mi conciencia en los últimos días. No sabía por dónde empezar, así que simplemente voy a dejarme llevar aquí mientras las palabras me atraviesan. Bueno, básicamente hay un primer tema que, si bien lo he tocado con personas muy cercanas a mí, creo que así a nivel pues como cámara pública no lo he hablado. Sabía que iba a llegar el momento y creo que tal vez este es el momento. Uno de los programas inconscientes con los cuales he cargado mucho tiempo, y que precisamente por eso lo estoy liberando abiertamente y te quiero enseñar eso, cuando te atreves ante una cámara a exponer un tema, y no solo ante una cámara, realmente hagan de cuenta que cuando lo hablan con alguien, como sea el caso de liberarlo, para mí ya esto es como estarlo hablando con alguien, porque yo sé que aunque sea una persona va a ver esto, y esa persona como mínimo soy yo. De ahí en adelante, pues sabrá la vida quien necesite también escucharse a sí mismo a través de esto que yo estoy diciendo. Entonces, el tema que les traigo es un programa inconsciente que estaba en mí, que sabía, y me empecé a dar cuenta, y se me empezó a revelar que si no lo miraba con conciencia, pues me estaba haciendo girar en círculos. La cuestión es que yo, mis círculos y como mis patrones, y cuando me veo en un loop, yo ya no lo sufro. O sea, a mí ya no me causa sufrimiento saber que no estoy avanzando, más me doy cuenta. Entonces, creo que lo que aprendí en los últimos años fue a no sufrir por saber que tengo inconsciente todavía, y que ahora puedo ver mi inconsciente con mucho amor, con mucha paz, con mucha calma, con mucha aceptación, sin afán, sin correr, sin atacarme, sin pensar mal de mí, sin pretender que ya sea distinto. Entonces, en algún momento pensé que la meta última o la expectativa más alta era que ya no hubiera inconsciente en mí, y que ya no me dominaran como todos estos patrones y todas estas escenas de vida que se te repiten, dinámicas de relación que tú dices, esto es lo mismo otra vez.
Entonces yo pensaba que la meta máxima era eso, pero estaba ignorando el punto intermedio entre ser consciente. Ay, disculpen, espérense. El estornudo en mi vida ha sido un mecanismo biológico que se acentuó mucho. Aún lo estoy decodificando. He aprendido a vivir con estos instantes cada vez menos intensos y cada vez con menos larga duración en el tiempo. Ahora más adelante lo menciono. Les decía precisamente que entre tomar conciencia de que mi vida, mis actos, la razón por la cual hago lo que hago, la razón por la cual deseo lo que deseo, la razón por la cual busco lo que busco, estaba en medio de poder llegar a un punto donde parecía que yo quería que ya no me rigiera esto, o sea, yo quería que ya la inconsciencia no dominara mi vida, pero no era posible. La vida me estaba diciendo, tienes que darte cuenta cuáles son esos programas, no puedes saltar de A a B sin ver qué hay en medio. Entonces hay muchos programas. Creo que parte de la enseñanza que quiero traerles aquí para quienes son nuevos, transitándose a sí mismos en conciencia, o para los que ya se transitan hace mucho tiempo, siempre esta información será presente. Es aprender a no juzgarte. Así de simple, o sea, no pretendas ser un iluminado, un perfecto, alguien que no reacciona. Solo, pues, si podemos pretender algo, pues pretendamos ser conscientes y ya está. Y sin embargo, no siempre podremos ser conscientes de la conciencia. A menudo somos conscientes de la inconsciencia, a menudo tomamos conciencia de cosas cuando ya han pasado, cuando ya las hemos dicho, cuando ya las hemos hecho, y no importa. Creo que el mensaje más profundo es que por un instante en tu vida tú te acompañes con total y profundo amor y que dejes de pretender que esa compasión que le pides a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, te la des tú, te la des tú, nadie más que tú. Una vez que tú te das esa compasión, puedes empezar a ver por qué haces lo que haces, para qué haces lo que haces, desde dónde haces lo que haces, cuáles son tus miedos base. Y bueno, ahí se abre un montón de cosas que solo si lo transitas lo puedes ver. Entonces, a partir de tomar conciencia de esto, nuestra vida en general se desenvuelve. Tú vas y pagas cuentas, tú vas y lavas tu casa, lavas tu baño, lavas los platos, lavas la ropa. Entonces, es como que la parte humana funciona independientemente de los programas inconscientes. Ahora, hay un momento donde tú te das cuenta que la parte humana funcional, desde mantener tu espacio físico organizado, en equilibrio, en armonía, desde la relación que tienes tú con tu cuerpo, hasta finalmente la relación que tú tienes con otros. Cuando miras estos pilares, te vas dando cuenta que si no estás siendo consciente de tu conciencia, repito, es ese momento donde a toda hora estás en conflicto y ves conflicto en todo y ves un problema en todo. Entonces, no vives como los procesos normales y naturales de la realidad, no los vives como procesos, sino que los vives como problemas. La invitación es que por primera vez tome conciencia de que eso que llamaba un problema ya no es un problema, sino que es un proceso y es una invitación a aprender de eso. Entonces, dicho esto, traigo mi ejemplo personal. Yo crecí con dos padres que me han dado todo materialmente hablando. Podría caber en etiquetas como hija de papi y mami, la niña consentida, síndrome del emperador, niña mimada, niña caprichosa, la que le han dado todo, la que todo le ha sido fácil, la que no se ha esforzado. Mm, Más o menos esas son las etiquetas y como juicios que por mucho tiempo yo tenía miedo de asumir, de aceptar, de vivir, de integrar. Al mismo tiempo, viví en rechazo esta experiencia. No la valoraba, no la valoraba, me quejaba mucho y ahora pues que llevo tanto tiempo recapitulando mi vida y debo decir que empecé a recapitular mi vida cuando empecé a leer un libro que se llama El camino donde cruzan los brujos de Taisha Avelar.
Ahí conocí el concepto de recapitular la vida. Ella lo hacía como con un método simbólico de tomar aire hacia la izquierda. Y ahí ibas a algún recuerdo, alguna imagen, algún suceso, sin esfuerzo. Ellos vienen, inhalas, y una vez que ves toda la escena, sientes las emociones, exhalas hacia la derecha rápidamente. No tienen que hacer esto, se los estoy compartiendo, porque después me di cuenta que simplemente usamos como estrategias físicas, como simbolismos para ayudarnos a anclar la presencia. A la fecha de hoy, al nivel de frecuencia vibratoria en la que están las cosas, em, cada uno de ustedes tiene procesos y cosas muy específicas de cómo hacer lo mismo. Por eso no importa la forma, no importa la forma, más el punto, la esencia, el propósito es igual. Entonces, en el momento que te das cuenta de que tú quieres recapitular tu vida para que no se haya una carga y que ya no te pese, para que te deje avanzar, porque las cosas que tenemos en el inconsciente son como cajones en una habitación que tú no las puedes llenar de cosas nuevas si no las vacías. Entonces eso se refleja en nuestras vidas cuando sentimos bloqueo, cuando sentimos que no somos capaces de abrirnos verdaderamente a los demás, que no somos capaces de confiar en otros. Todo eso desde los 0 a los 7 años, registros inconscientes. Entonces me di cuenta que yo por mucho tiempo viví varias cosas con esto de que me dieran todo materialmente hablando. Y digo materialmente hablando porque emocionalmente sentí mucho vacío y finalmente fue la parte que más tuve que trabajar de grande. Em, Había mucho conflicto en casa, emocional. Dos padres que pues realmente no se habían trabajado a sí mismos, se exigían mucho el uno al otro, no había amor propio para nada. Y bueno, eso obviamente llegó a un punto donde yo lo tenía que trabajar en mí. Yo ya no culpo a mis padres, yo con mis padres tengo una relación bastante abierta, al menos de mí hacia ellos. Mi padre profundiza un poco más que mi madre, más mi madre ha sido demasiado útero conmigo. Yo me veo como con ella yo puedo hablar mucho, mucho, de mucho. Ella no siempre da respuesta y no importa, ya no la necesito, antes me dolía, más me fluye mucho hablar con ella, tanto que yo a veces le decía, de la manera que yo hablo contigo, quiero poder hacerlo ante una cámara, lo estoy practicando, lo hago, pero ustedes no saben cómo me sale poder hablar ante ella, ser muy transparente y cristalina ante ella, más en algún punto era cristalina porque me daba miedo el castigo. Entonces ahí fue donde me pillé un día que gran parte de la honestidad que viví con ella en algún momento era porque me daba miedo de la represalia, de que me quitaran beneficios, que me quitaran, no sé, el dinero que me daban a la semana o que ella me comprara ropa o me cosiera ropa porque ella cose. Gran parte de la ropa a lo largo de mi vida me la cosió ella. Entonces siempre pagué el precio de mi libertad, comillas, porque creo que el tema de la libertad es bastante amplio y se construye con el paso del caminar, con el paso del tiempo. Pero ahora que lo miro en retrospectiva, pues yo prefería quedarme cómoda en casa, ¿no? Yo prefería pues seguir un poco sus pautas, aunque mi papá dejó de vivir en casa como cuando yo tenía 11 años, él económicamente siempre estuvo presente y hablábamos por teléfono. Entonces, de alguna manera participaba indirectamente, pero sabemos que el hecho de que no estuviera físicamente presente, pues tuvo su secuela, ¿no? Su impacto a nivel inconsciente. Entonces, eso de yo tenerlo todo, yo lo vivía de muchas maneras. Lo vivía como con vergüenza, además de que siempre inconscientemente me llevé a tener, casi siempre, no siempre, amigas que de pronto no tenían esas cuestiones como yo. Entonces lo vivía de la siguiente manera. Si las amigas que yo tenía, casi siempre eran amigas mujeres, por mucho tiempo fui de amigas mujeres, en algunos puntos fui de amiga de hombres, por eso es que descubrí que no somos nada en realidad. Cuando recapitulamos nuestra vida es difícil poderla volver negro y blanco y mientras más profundizas te vas dando cuenta de que no puedes decir yo siempre fui esto o yo nunca tal cosa, no es verdad. De repente te pillas momentos, periodos, así sean de un día. Si tú dices, no, yo nunca tuve una buena relación con mujeres, pero por ahí tienes una amiga, así fueran amigas un día, 2 meses, un año, la tuviste una, entonces no puedes decir que nunca.
si ustedes analizan bien, ese nunca y siempre falla, falla. Y es muy interesante porque recordar es, o sea, nunca nos confiemos del recuerdo en un sentido de usarlo para atacar a nadie, para culpar a nadie, más que para entendernos a nosotros mismos. Entonces, en parte, tenía amigas que no tenían materialmente hablando tanta disponibilidad como yo. Entonces, yo lo vivía desde muchos lados, egoicos, por cierto. Me creía más o sentía vergüenza o pena. Y me sentía culpable por yo tener algo tan fácil y ellas más difícil. Entonces vivía culpa, por ejemplo, sentía culpa. No, ¿cómo lo vivía? ¿Cómo lo procesaba? Pues nada, lo llevaba yo misma por dentro. Eh, a veces, pues de pronto las invitaba a algo, les daba cosas, pagaba yo las cosas y eso lo hacía por culpa. Ahora, la otra cara de la moneda era que yo tenía envidia de las que tenían más que yo, porque obviamente tú estás en un punto, pero siempre hay alguien más arriba que tú, hablando desde todas estas cuestiones mundanas. Ya sabemos que desde el espíritu, desde el ser, somos iguales. Y la idea es poder llegar a esa neutralidad donde da igual si tú tienes más o menos, da igual si tu apariencia física es más bonita o armónica que la mía, da igual si tienes más habilidades físicas, da igual, yo en el interior de mí debo poder amarme, amarme porque sí, y ya no ver las diferencias como motivos y razones para aplastarme, sino para nutrirnos. Pero eso toma tiempo. Entonces estoy contando todo lo que he tenido que pasar para poder llegar a un punto donde todavía viene el pensamiento a tentarme, pensamiento de envidia, de comparación, pero yo ya soy capaz de verlo. Yo ya soy capaz de verlo, es un pensamiento y ya me relaciono diferente, pero emerge, o sea, lo confieso. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, no me causa sufrimiento, no me demoro tanto y salgo muy fácil de ahí. En su momento era difícil, entonces inconscientemente no lograba tener amistades muy largas con amigas que tenían más que yo, porque yo no era capaz en ese momento de pilotear la envidia, no era capaz. Dolía mucho pensar que porque ellas tenían más que yo. Entonces, inconscientemente terminaba siempre con amistades donde de alguna manera parecía que yo tenía más materialmente o físicamente o en habilidades, ya sea a nivel físico o a nivel de personalidad, qué sé yo, inconscientemente buscaba que de alguna manera pues yo tuviera algo más que la otra persona, casi siempre mujer. Entonces, esto es un tema muy teso, muy profundo, porque cuando las personas no lo miran, pues a veces las personas no miran desde donde tienen amigos, ¿no? Bueno, yo he hecho un trabajo bastante exhaustivo desde, pues de ver desde donde he hecho amistades. Entonces, al mismo tiempo, había cuestiones de yo tener un pensamiento muy obsesivo de quiero irme de casa, quiero irme de casa, quiero ser independiente, quiero irme de casa, quiero irme de casa. Pero había un saboteo y hasta el sol de hoy eh, no lo he logrado y lo he vivido en intermitencia porque me he ido de casa, pero vuelvo. Obviamente a un nivel inconsciente hay algo em, que siento que no termino de ver con total y absoluta claridad, pero ya siento que lo he perdonado y lo he aceptado. Entonces, ya no me duele estar acá, no me duele volver, porque cuando vuelvo me expando y mi relación con mis padres no es la misma, ha cambiado, porque yo he cambiado, porque yo me he expandido. Entonces, a pesar de que puedo seguir bajo el techo de mis padres, bajo el apoyo económico de ellos, me siento más libre. Sé, soy consciente, como les decía al principio, que estoy girando porque hay mucho miedo de yo querer irme de casa. Hay mucho miedo, pero puedo ver el miedo y no me detiene ya, o sea, no me limita, no me avergüenza. Por eso sé que el hecho de que por fin me esté atreviendo ya a hablar de esto, ya es como que ya necesito sacarlo, o sea, solo me faltaba esto. Entonces, yo ya sé que de aquí en adelante, pues muchas cosas pasarán, porque yo ya me doy la mano, yo ya me apoyo, me quiero, me escucho y digo, no pasa nada, Mel, o sea, es que me daba mucha vergüenza, o sea, yo sentía una vergüenza tan grande por vivir con mis padres que no saben qué hacía la vida. Siempre conocía personas que vivían con sus padres y muchos, pues yo no sé si por dentro vivían cosas, pero en su momento
tal cual la imagen que me presentaba la vida después de yo estar en mi casa como sintiendo tipo, no sé, vergüenza, miedo, comparación, porque las personas a mi alrededor vivían o no con sus padres. No sé, conocí a personas de todas las edades, de 30, 40, 50, o sea, tipo que siempre vivieron con sus papás o que por alguna razón les tocaba volver a casa de sus padres. Y por ejemplo, en pandemia sí que tocó que muchas personas volvieran a vivir con sus padres. Entonces, yo tenía un juicio, como les digo, a esto de vivir con los padres, pero era porque yo tenía una relación horrible con mis papás. Entonces, a un nivel muy inconsciente y, ojo, por favor, esta es mi experiencia y solo mírate, toma lo que te sirva, reflexiona desde ti y en ti, porque yo no estoy invitando a nada, ni estoy diciendo que la manera es tal, no, pero fíjense lo que yo me di cuenta, o sea, la gran mayoría de seres humanos que se fueron de su casa físicamente, mental y emocionalmente, no cortaron el cordón con sus padres. Entonces, eso se refleja en sus relaciones de pareja o en sus relaciones con sus jefes o en sus relaciones con sus amigos. Yo tuve una revelación, una visión, una claridad, o sea, de tanto que lo preguntaba en mí misma y a mi ser elevado, a mi ser superior, lo vi y fue como, mira, tú tienes una gran oportunidad y es sanar raíz. Vas a sanar raíz con mamá y papá. Eso te va a permitir ahorrar muchas cosas allá afuera. Repito, ha sido mi camino, ha sido mi manera y la estoy aprovechando. Entonces, así ha sido. O sea, yo hoy por hoy puedo ser con mis padres. Siento que uno no termina de ser 100% porque el tiempo no alcanza, pero yo cada día puedo ser más yo cada día puedo hablar más de cosas, incluso de muchos temas en el pasado, de mi época donde yo estaba perdida en las fiestas, en las drogas, en el alcohol. Todo eso lo hablé con mis padres. Por el lado de mi padre, él vivió más o menos lo mismo. Él vino de alcoholemia, su familia toda en general ha vivido, no sé, todavía viven. El alcohol ha sido muy presente. Desconexión emocional de sí mismos totalmente, narcotizándose para no sentir y adaptarse, porque al final usamos sustancias porque no nos sentimos todavía listos para procesar emocionalmente todas esas corrientes que nos generan las circunstancias y asumirlas. La cuestión es que esto no se puede entender hasta que tú no te sumerges en las emociones, en lo que sientes, en el dolor, en la tristeza, en la rabia que te causa el ambiente. Hay cosas que no las vas a entender y no vas a poder avanzar. Pero yo sé que la gran mayoría de los que ustedes me ven acá ya entienden de lo que estoy hablando. Entonces, después de que yo toco fondo, porque bueno, uniendo la historia como si estuviera tejiendo, yo no valoraba lo que mis papás me daban. O sea, yo viví esta sensación de insaciabilidad, de no me alcanza, necesito más. Y yo fui esta joven, adolescente, caprichosa. Yo O sea, yo gritaba a mi madre, yo vivía enojada, yo nada me servía. O sea, yo viví como ese estereotipo del millonario o la millonaria, que hay seres humanos que sueñan poder llegar a ese punto donde tratar mal a los otros. Bueno, yo viví eso, yo me creía más y lo proyectaba especialmente con mi madre. Y obvio, estaba llena de dolor, o sea, yo por eso no juzgo hoy en día a las personas que son así, porque yo sé que por dentro son acomplejadas, en realidad se sienten inferiores, en realidad hay mucho vacío ahí, o sea, eso no es nada real, eso no es nada. Tratar más mal a otros, a los meseros, a los que te sirven, eso está vacío. Entonces, viviendo eso, me daba cuenta que yo no valoraba nada, o sea, yo no valoraba nada, yo no lo veía, no veía nada, nada. Y hoy en día que lo recapitulo es como, wow. Entonces es como si se me hubiera dado una veinteava oportunidad de volver a empezar. O sea, yo no sé cuántas veces ha sucedido que es una sensación de puedes volver a empezar con tus padres. Entonces es como que yo con mi madre también viví mucho sobreproteccionismo. Mi mamá me sobreprotegía bastante. Yo no sabía manejar muy bien eso, entonces yo me orienté hacia la autodestrucción, hacia la rabia, el resentimiento, hacia el voy a hacerme daño, voy a sufrir yo para que tú sufras.
todo eso era inconsciente, yo lo traje a la conciencia apenas hace unos años, pero luego lo vi, o sea, lo vi como caemos en adicciones, caemos en autodestrucciones solo para que mamá y papá la pasen mal, tipo, ustedes me hicieron pasar muy mal en algún momento, ustedes merecen también sentir esto que yo sentí y esto que yo estoy sintiendo. Entonces ya después un día te das cuenta que ojo por ojo, diente por diente no sirve, no te lleva a ningún lado. Esto es igual a cuando tú tienes una pareja y digamos que tenían un acuerdo de ser monógamos y de pronto tu pareja se acuesta con alguien y tú te enteras y tú dices, por rabia me voy a ir a acostar con alguien más para que sepa lo que se siente". Eso lo analizas y eso no tiene sentido. O sea, tú eres el que está entregando tu cuerpo a un acto sexual con alguien que en el fondo ni siquiera quieres y crees que le vas a hacer daño al otro. O sea, eso es como tomarse un veneno uno y creer que le va a hacer daño al otro. Bueno, algo así, eso es muy irracional y eso era lo que yo sentía cuando viví esta fase de la adolescencia mega rebelde, adolescencia dolida. O sea, yo viví ese arquetipo del adolescente grosero, rebelde, difícil, complicado. Entonces, eh, por supuesto que las relaciones de pareja que yo construí en su momento desde ahí eran muy tóxicas, no había libertad de ser. Al principio tuve una relación que de pronto no era muy evidente, la toxicidad, pero sí la había. Lo que pasa es que no era como muy bullosa, pero yo no podía ir a una fiesta con amigas sin mi pareja y obviamente yo tampoco lo dejaba a él, lo vivíamos mutuamente. Luego tuve otra pareja que la toxicidad fue tan evidente que luego yo veía como mi pareja era como mi mamá, porque entonces también trataba de controlarme, incluso mi mamá con esta pareja como que chocaban, pero era que yo en algún momento pude ver cómo eran iguales, casi que estaban peleándome como a ver quién lograba que yo hiciera lo que el otro decía. Y era muy loco porque es que las dinámicas humanas que forjamos a través de la inconsciencia son muy locas, son muy dolorosas. Entonces, en medio de todo esto, si alguno de ustedes se pregunta cómo ha sido mi vida laboral, pues ha sido muy extraña porque yo nunca he tenido esta sensación de tener que sobrevivir. Es decir, a ver, no, sí, la supervivencia como elemento sí ha estado en mí, claro que sí. O sea, sí me ha regido, sí. Yo he hecho muchas cosas inconscientemente por miedo a morir, obvio, sí. Pero esta supervivencia de necesito pararme a trabajar para tener la comida, el techo, no, no, o sea, y si se me presentó como idea, jamás fue demasiado presente. Entonces, yo en algún momento tuve que entender que mi realidad estaba diseñada de tal manera que cuando tú ya tienes la supervivencia básica, comida, techo, ropa resuelta, a ti te da tiempo de pensar en otras cosas, ¿no? Como en el sentido de la vida y bla, bla, bla. Ahora, luego la vida me puso personas para que se desmienta todo. Conocí gente que a pesar de que sí se levantan para llevar la comida a su casa, el techo, la ropa, igual son sabios, igual reflexionan, porque mucha gente en medio de todo el tiempo que yo he tenido de introspectar, he tenido mucho tiempo para introspectar, cuando me di cuenta que podía valorar el hecho de que no tenía que pararme a ir a trabajar, pero tenía la oportunidad de aprovechar ese tiempo y ese espacio para volver a mí, para encontrarme, para sanarme, para amarme, para saber quién era, más allá de todas esas historias que yo creía que tenía que perseguir, de ser la más bonita, de ser la más popular, de tener una relación de pareja envidiable, porque todo eso lo viví, de querer ser millonaria, de querer tener el mejor closet de ropa, la mejor ropa, el mejor maquillaje, o sea, todo eso yo lo viví y me cansé. Entonces ya después fue como volver a la nada, al vacío y las circunstancias se estaban dando. Lo que pasa es que lo viví muy en silencio porque a mí me daba pena hablar de esto. O sea, era como que yo veía a todo el mundo a mi alrededor trabajando, matándose y yo era como que, pues, no sé, mis padres tampoco sentían esta cosa de decirme, no, no te vamos a apoyar. No, era como que yo era la que quería pelear con que mis papás me estaban proveyendo y yo no entendía el mensaje. O sea, ahora fue como que lo fui entendiendo y es, si la vida te está proveyendo materialmente de alguna manera, no pelees con eso, más bien mira cuál es la oportunidad que te está dando, porque lo que hace la gente cuando es proveída es que se hace daño. Y acá tenemos un síndrome que yo llamo el síndrome del famoso o el síndrome del artista, que es como que ya lo tengo todo, ¿qué sentido tiene la vida? Por ahí de todas formas, tener esta cuestioncita de pararse a cocinar, a buscar la comida, el techo, la comida, tiene un sentido muy profundo y yo sé que
en el biológico, esto es necesario para que te pares a hacer algo por tu vida. Ahora, al mismo tiempo, eh, yo lo fui proyectando en que yo no tengo que ir a trabajar para buscar la comida, pero yo empecé a hacerme cargo de mi alimentación. Entonces era como que estaba viviendo lo mismo, pero a una escala distinta, a una escala menos sufriente o de menos esfuerzo, pero era lo mismo. O sea, y ahora yo procuro mi espacio físico, yo soy quien cuida mis cosas, yo soy quien cuida mis objetos. O sea, era como que pues yo no tengo una casa como tal fuera de casa de mis padres, pero yo pude empezar a forjar una casa en la casa de ellos porque antes no fue así. Antes mi madre me sobreprotegía un montón, ella se metía mucho en mis cosas, ella no entendía qué era la privacidad y el límite, ella no entendía cómo acá termino yo y acá empiezas tú y yo todo eso. Primero lo viví con guerra, con violencia, con gritar, o sea, yo viví bastante darks esto hasta que hoy en día ya no es así, pero fue así. Y tuve que decirle, déjame hacer a mí las cosas como yo quiero, deja ya de decirme qué hacer y bla, 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 bla. Hasta el sol de hoy, pues yo ya no tengo que decirlo, la verdad, o sea, no tengo que exigirlo, no tengo que pedirlo, ella ya lo sabe, yo lo vivo desde mi ser, entonces como que lo emano. Más bien ahora, una de las partes de mi trabajo ahora es como que a mí no me afecte su vida, sus decisiones, la manera en la que ella se relaciona con sus amigos, con sus amigas, con su familia. Ahora yo estoy en la prueba de que a pesar de que estoy compartiendo el espacio con ella, yo debo aprender a dejarla que viva lo que viva. Ahorita es como que me siento como mucho de lo que yo le pedí a ella, ahora lo tengo que hacer yo, que era como que yo le decía a ella que no se metiera en mi vida, que me dejara asumir las consecuencias de mis decisiones. Y entonces ahora yo estoy en ese punto, porque a veces la veo que sufre por cosas, que se enredan cosas, y a mí me da tensión y yo digo, Mel, cuando tú eras adolescente o más joven o lo que sea, tú decías, ojalá ella no se metiera tanto en mi vida y que entendiera que nadie escarmienta por cabeza ajena o que si no me caigo y me tropiezo no voy a aprender. Ahora yo lo tengo que vivir con ella y con mi padre y con mi hermano. Entonces, esto de que donde sea que estemos, nos tenemos que aprender a expandir si es que no podemos irnos ya, es cierto. Además de que yo no vivo un ambiente de violencia, en su momento sí la hubo, no llegó a ser física totalmente, aunque de niña sí, mi mamá sí nos pegaba con chancla y eso, pero realmente nunca fue muy pronunciada la violencia física, debo reconocerlo. Era más una violencia emocional, psicológica, pero finalmente eso también ha muerto, por lo menos en mi experiencia. Yo no sé cómo sea la percepción de mi hermano hacia mis padres, que esto es muy importante que cada quien entienda. Si tú eres hijo único, pero o tienes hermanos, hermanas, bla, 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 tu relación con tu madre, con tu padre es la tuya. Yo no puedo hablar por mi hermano. Yo no puedo hablar por mis primos o por las amigas de mi madre. Y entonces eso es muy loco porque tú tienes una relación con cada ser y los otros seres tienen otras relaciones con esos mismos seres. Y eso es bien loco. Entonces, bueno, yo puedo hablar por la relación con mi padre, con mi madre, con mi hermano. Y me empecé a encargar de generar una relación con el individuo de cada uno y salirme del ideal de familia perfecta, que por qué no fuimos así, que no, nada. Yo personalmente ahora en mi vida vivo desde el presente fresco, una dinámica de relación nueva con cada uno y a medida que se me brinde y se pueda. Reconoces tus miedos, reconoces que estás girando, pero te das cuenta, no culpas a nadie, esto no es culpa de nadie, esto no es culpa del pasado, esto no es culpa del gobierno, esto no es culpa del clima, esto no es culpa de nada. De repente, en un instante estás ahí ante la vida, sintiendo lo que sientes, a lo mejor contracción, a lo mejor viendo cómo te limitas, a lo mejor viendo cómo no confías en ti, pero no importa. O sea, es muy loco porque luego es como que desde arriba puedes ver la inconsciencia, pero con conciencia. Y desde ahí aceptas y sientes lo que todavía sientes y lo abrazas, pero ya no hay sufrimiento. Puede que haya dolor, puede que haya angustia, pero es como una mínima escala, como que ya no te domina, ya no te desborda, ya no te supera. Entonces, eso, o sea, fue darme cuenta que mi camino de vida no era como el de todos los demás y que no tenía que ser como el de todos los demás y que de hecho el intento de querer ser como los otros era lo que estaba haciendo que yo me opacara a mí misma y que yo no entendiera yo para qué tenía lo que tenía. Y que, por ejemplo, si estamos hablando de objetos materiales, yo también viví ese vacío de tener tanto que yo decía, ¿y para qué todo esto para mí? Yo lo quiero compartir. Y de alguna manera eso hago.
O sea, a mí me encanta compartir mis cosas, mi ropa, mis objetos. El carro de mis padres, ellos siempre nos lo han prestado a mi hermano y a mí muy libre y abiertamente. En su momento les dije, yo no valoraba nada, yo no cuidaba el carro, yo no cuidaba la casa, o sea, yo no tenía sentido de pertenencia. Y con el tiempo fue que me fui dando cuenta de esto, como que volví a la familia y pude volver ya con más amor y ya como esta joven y esta adolescente como perdonada, como abrazada y ahora fue como que, hola, mucho gusto, quiero volver a empezar. Y el pasado en mi conciencia quedó atrás y no sé, es todo muy distinto, es todo muy distinto y claro, por las dinámicas como han sido, pues les digo que a mí me ha costado esta cuestión de pensarme a mí fuera de casa, pero ya no me importa, o sea, ya no me comparo porque antes lo hacía como que, pucha, tengo envidia de esta chica que ya vive sola y tiene carro y no sé qué, pero luego te das cuenta de que detrás de estas personas emocionalmente hay mucho dolor y no, bueno, el punto no es eso, o sea, no es decir quién lo está haciendo mejor o peor, pero es darte cuenta que tú desde tu dinámica de vida, tú tienes la oportunidad de encontrar la felicidad ahí y que no tiene nada que ver con la forma, porque al mismo tiempo me encontraba con chicas que me decían, qué rico vivir con mis papás, o ojalá yo hubiera podido vivir con mis papás, pero es que era imposible, ellos eran imposibles, o a mí me pegaban, o a mí me violaban, o yo qué sé, infinidad de sucesos que me han llevado a mí a valorar lo que tengo, ¿no? Como que a veces yo dije ahorita y me fui por las ramas, hay muchos quienes se fueron de casa era por huir y entonces yo no estoy diciendo que me voy a quedar toda la vida con mis padres, porque ni aunque quisiera se puede, yo lo sé. Naturalmente la vida hará los movimientos, pero por fin pude llegar a ese punto como de que no lo voy a hacer ya por huir. Fue como, sí, no tengo que huir ya de casa. No me molesta llegar a casa porque por mucho tiempo lo sentía así y corría a buscar pareja era porque yo no quería llegar a casa o corría a buscar amigos era porque yo no quería llegar a casa. Y aunque viva en una habitación simbólicamente como mi casa, es mi casa. Y donde sea que tú estés, haz de eso tu casa para que sea el reflejo de tu hogar contigo y en ti. Y bueno, este tema a mí me da para jalar hilo por montones. Y como estoy haciendo estos videos por Zoom, pero ya no estoy pagando Zoom, antes lo pagaba, ahorita no, entonces son 40 minutos que probablemente ya casi se acaban. Voy a parar ya este video y probablemente siga tirando de la pita esta semana. Solo quería y sentía que necesitaba hablar de esto. Y bueno, espero que sí te pueda dar luz en tu propia vida o no sé, para qué te pueda servir. Te quiero mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.